Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekina 95.1. Aquí comenzamos. El Señor, aleluya. Muy buenos días tengan todos ustedes, radioescuchas del 95.1. Estamos aquí en la hora de edificar, de parte de los pastores Bustamante, la hermana Raquel Bustamante, y estamos aquí representando esta hora y queremos que sea de bendición para ustedes. Gracias a los que ya están conectados, Dios les bendiga y Dios nos escuche en esta hora, que sea precisamente la hora de edificar nuestra alma, nuestro corazón, para que el Señor escuche nuestras peticiones, para que podamos serles útil en esta hora, aleluya, que el Señor ha puesto para que vengamos, aleluya, a hablarles de un tema. En esta mañana yo les voy a hablar de la fe, y dice, la fe no conoce derrotas, crece y se fortalece en la dificultad. Significa que no debemos tener miedo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dice, la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la palabra del Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí vemos la palabra del Señor, cómo nos dan muchos ejemplos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos, que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Es creer en Dios, es creer que Él es el galardonador, Él es el que sana, Él es el que prospera, Él es el que responde. Aleluya. Vemos en la palabra del Señor cómo Marta hace una reclamación al Señor, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice el Señor, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? O sea, tenemos que creer lo que estamos leyendo, porque es la certeza de lo que se espera. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que no se ve. O sea, tenemos que declarar aquello que estamos pidiendo, y imaginárnoslo, y verlo hecho, y verlo construido, verlo adquirido, lo que sea que hayamos pedido, como lo hayamos pedido, pidiendo siempre que sea bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y estar convencidos de que Dios está obrando. Aleluya. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creyendo lo recibiréis, y os vendrá. Es en ese momento en que si usted está pasando por un dolor, por una enfermedad, si está en el hospital, si está en una clínica, si está en su casa, donde quiera que sea que esté pasando por un dolor, aleluya, por X enfermedad, no temas, dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Aleluya. ¿Tiene usted desánimo? ¿Le falta un empleo? Aleluya. O es drogadicto y está queriendo ya deshacerse de ese vicio, es adicto, o está en la cárcel, cualquiera que sea su problema. Aleluya. Nuestros deseos deben de estar bajo la voluntad de Dios y no de nuestra carne. Por eso es importante, aleluya, que le pidamos al Señor conforme su voluntad, y siempre pedirle, aleluya, que Él actúe de forma correcta, adecuada, como debe de ser, y no como nosotros
queremos. En Salmo 37 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, tenemos que buscar su rostro, buscar su presencia, deleitarnos en Él, vivir en Él. Y aunque nosotros no pidamos por nosotros, Él se encarga de nuestras necesidades, se encarga de nuestros problemas, se encarga de nuestras carencias. Aleluya. Dice en Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos y estamos seguros que Él nos oye. Si estamos delante de Él y estamos confiando en Él y conforme a su voluntad, Él actuará. Y su palabra sigue diciendo en Juan 15:7, si permanecieres en mí, todo lo que quisieres os será hecho, ¿verdad? Bajo mi voluntad. Aleluya. Y la oración de fe, dice la palabra del Señor en Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, el Señor lo animará, el Señor cerrará esa herida, el Señor quitará ese dolor. Dice, inclusive dice, si hubiese cometido pecado, Él le perdonará. Es tan importante, hermanos, que antes que otra cosa pidamos porque el Señor nos perdone nuestras fallas, nuestros pecados, para ir delante de Él limpios, correctos, porque su palabra dice que si hubiésemos cometido pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Aleluya. Por lo tanto, aleluya, dice en Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidieres orando, creyendo, es importante la palabra creer, así como la palabra tan pequeña y tan poderosa que es fe. Es importante que oremos creyendo, teniendo esa fe. La fe es una palabra en presente. Creemos y viene. Tenemos que declarar cuando tenemos una petición, cuando tenemos un problema, lo ponemos en presente y lo creemos, lo vemos resuelto de parte del Señor, porque Él ya está actuando, pero tenemos que ponerlo en presente, no decirlo en aquel tiempo tú lo harás, no, en presente. Esa es nuestra fe, hermanos. Así es que pongámosla en práctica, pongámosla a actuar, a activar. Estemos seguros de que Dios no nos dejará ni nos desamparará, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué problema podría tener usted que el Señor no lo sepa? En primer lugar, el Señor ya sabe nuestra necesidad, nuestro problema, pero su palabra dice, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Hermanos, aquí estamos precisamente queriendo, hermanos, que usted tiene un problema, una necesidad, hermanos. Estamos, Señor, pidiendo que nos acreciente esa fe, que la declaremos. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Creámoslo, fortalezcámonos en la fe y esperemos. Amén. Amén, amén. Sí, amén, así es, Dios les bendiga, buenos días. Aquí estamos acompañando, ¿verdad? Aquí estamos acompañadas, las tres, acompañados por todos ustedes. Aleluya. Y aquí está mi hermana Angélica también, ¿verdad? Que va a compartirnos temas de los que ya hemos hablado, de nuestro libro, del poder de los padres que oran. Seguimos hablando sobre los hijos. El tema de nuestra hermana Juanita de crezcamos en fe, ¿verdad? Pues nos deja claro toda la fe, cómo es que funciona, cómo es que debemos activarla y el poder que tiene, ¿verdad? En oración. Y pues aquí continúa mi hermana Angélica, ¿verdad? Con el siguiente tema, y aquí estamos para bendición. Amén. Dios me los bendiga, pueblo de Dios. Pues cuán importante de verdad es la fe para nosotros. Yo creo que como madres podemos tener un hijo, ¿verdad? Que se encuentra en rebeldía, ¿verdad? Que una vez conoció o que no ha conocido. Y uno como madre clama y suplica por el alma de nuestro hijo, ¿verdad? Pero a lo mejor todavía no vemos esa respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica esa fe de la que nos hablaba nuestra hermana, ¿verdad? Ver las cosas como si fueran cuando aún todavía no están hechas, ¿verdad? Aunque todavía vemos a nuestros
podría ser, ¿verdad? Que vemos a nuestros hijos en rebeldía, Señor, en oposición total a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pero tenemos esa fe, tenemos esa esperanza de que Dios va a contestar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, de qué manera, si va a ser, digamos, a las buenas o va a ser, pues, a base de un problema, ¿verdad? De una situación fuerte que Dios les llame a nuestros hijos, ¿verdad? Pero esa palabra, Señor, ahí está. Esa palabra ahí está para nosotros, para aquella madre que se encuentra hoy preocupada de que tal vez no sabe dónde está su hijo, tal vez no sabe, no llegó a dormir anoche, ¿verdad? Porque andaba de parranda. Mas, sin embargo, hay que creer y no perder esa fe, porque a veces se puede perder esa fe, ¿verdad? De acuerdo a la situación que estén viviendo. La fe se nos puede decir, no, yo creo que no. Mas, sin embargo, como hijas de Dios, como madres, como hijas de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar firmes en esa palabra que Dios ya nos ha dado y recordar que Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Él lo que dijo, Él se hará. Quisiéramos que fuera pronto, ¿verdad? Pero solo Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Oramos por todas esas madres, oramos por todos esos jóvenes, hijos, esposos que aún se encuentran alejados, o la esposa también, porque nos han pedido oraciones, ¿verdad? De el esposo que está clamando por su esposa que se alejó, ¿verdad? Ahí está la fe, tenemos que ser fuertes, firmes en lo que hemos decidido creerle a Dios. Quiero hablarles hoy este tema acerca del dominio propio. Creo que es un tema difícil para todos en general. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Yo creo que muchos no sabemos este versículo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y podemos decir, bueno, yo ¿para qué quiero el dominio propio, verdad? Pues el dominio propio, hermanos, es la base que nosotros tenemos que tener. Si nosotros anhelamos un ministerio, anhelamos cualquier cosa, un puesto en nuestra empresa de trabajo, deseamos un negocio propio, tenemos que tener el dominio propio, ¿verdad? Ese valor, esa meta. Dice, podemos igual, si no tenemos eso que llamamos dominio propio, podemos perder la calma. Es ahí cuando vienen muchas consecuencias. Podemos perder el control, ofender a nuestro prójimo y no lograr lo que nosotros queremos lograr. Dice la hermana Joyce Meyer, no sé si la conozcan, el dominio propio le ayuda a hacer lo que no quiere hacer para que pueda tener lo que dice que usted quiere tener después. Si no tenemos a esto, es aquí donde entran unos que le llamamos, ¿verdad?, ataques de pánico, ¿verdad? Porque no nos sabemos controlar y dejamos que las emociones afecten a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Podemos perder el control, y incluso en esta situación ha llegado a haber asesinatos y peleas muy fuertes, peleas familiares y peleas de todo. Yo he escuchado decir a gente que dice, es que tiene el carácter muy fuerte, pero lo que en realidad pasa es que su carácter es débil porque es incapaz de controlarse para cometer alguna locura. Entonces no es que esa gente tenga el carácter fuerte, sino lo contrario, su carácter es débil, no lo puede controlar. Entonces nosotros como cristianos, Dios nos manda a controlarnos, y no podemos decir que no tenemos ese dominio propio, porque la palabra nos dice que Dios no nos ha dado, o sea, que quiere decir que ya se nos dio. Amén. Que no lo ejerzamos, o que digamos o nos excusemos diciendo, es que yo no lo tengo, es que a mí no se me dio. No podemos, porque claro está en la Biblia, ¿verdad? Y si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, tiene que creer que eso de dominarse a sí mismo, de controlarse, de saberte autogobernar, ya está en nosotros. Que no lo ejerzamos, o que en el momento, por la ira, por el coraje, por el resentimiento, se nos olvide, pues ahí es diferente, ¿verdad? ¿Qué impide que yo tenga dominio propio? Quiero hablar acerca del egocentrismo. No sé si sepa cuáles son las personas egocéntricas. Dice aquí, valoración excesiva de la propia personalidad, que lleva a una persona a creerse el centro del universo, como decimos, la última Coca-Cola, ¿verdad? Como comúnmente decimos. Ese egocentrismo nos impide llevar a cabo el dominio en nosotros mismos.
¿Por qué? Porque una persona egocéntrica nunca va a aceptar que tiene errores, nunca va a aceptar que se equivocó. Él siempre va a sentirse el centro y que todos le den la razón, ¿verdad? Es lo que él va a querer, una persona egocéntrica. Eso es lo que impide también una persona obstinada, que se mantiene excesivamente firme en una idea. Aunque esté errónea su idea, se mantiene firme porque es una persona obstinada y es incapaz de cederle, digamos, dar su brazo a torcer y decir, sí, me equivoqué, sí, yo no tenía la razón, porque las personas obstinadas, y se imaginan, ¿verdad?, un egocéntrico y un obstinado discutiendo por algo, no, pues cuál dominio propio, ¿verdad? Va a ser un estallido de emociones y demás. O la misma persona que sea obstinada y egocéntrica, pues igual va a ser una bomba. Va a ser difícil, ¿verdad? Estas personas son difíciles de convencer, aun cuando haya pruebas de lo que se le está diciendo. Va a ser difícil, ¿verdad?, con estas personas. También tenemos por el otro lado los ultrasensibles, que la palabra lo dice, que son excesivamente sensibles a lo que tú les has dicho o lo que tú le quieres decir, o todo le va a ofender o todo le va a causar, y me lo está diciendo a mí, se dio cuenta de algo. Y estos ultrasensibles, pues no, igual es lo que... Ajá, les falta dominio propio. Ahora, igual, imagínense esa persona ultrasensible con un obstinado. Pues, no quiero saber lo que va a pasar, ¿verdad? Pero ustedes hagan memoria, díganme. Ustedes identifíquense, ¿verdad? Y acá están los otros, los pocos tolerantes, los que fácil se enojan, los que una mechita encendida que no se les puede decir nada porque pronto se van a enojar y ahí es donde entran las peleas y entran los conflictos y entra todo, ¿verdad? Por no saberse tener ese autocontrol. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Si nosotros anhelamos un ministerio, un servicio en la casa de Dios, pero no tenemos ese autocontrol y queremos las cosas, pero no queremos pagar un precio. Si usted quiere y desea, digamos en este caso, ¿verdad?, hablando de los hijos, si usted quiere que su hijo sea salvo, si usted quiere ver a su hijo convertido, ser un pastor, ser, no sé, un ministro, ser un ministro de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como madres hay que pagar el precio, hay que doblar rodillas, hay que clamar, y ese es el precio que vamos a pagar por ver a nuestros hijos de pie, ¿verdad?, en victoria, viviendo en victoria. Esto es un desafío para alcanzar nuestras metas, es una disciplina que tenemos que llevar a cabo. Crear rutinas sanas, ¿verdad? En el caso si quiere usted hacer ejercicio, ahorrar de un dinero para irse de vacaciones, cualquier cosa, tenemos que crear esa rutina, y es ahí donde entra el dominio propio, porque decimos, bueno, yo quiero tener salud, pero no me levanto del sillón y me la mantengo viendo pues cualquier programa que ustedes vean en la tele, ¿verdad? Entonces, ¿cuál dominio propio? Si decimos, es que no puedo levantarme, no puedo hacer, no puedo comer sano. Para todo esto necesitamos el dominio propio. Entonces, es un sacrificio también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Salir de la comodidad en la que nos hemos embarcado, ¿verdad? De que queremos hacer algo y pensamos que no lo vamos a lograr, y entonces es más fácil quedarme donde estoy y no hacer las cosas, no pagar ese precio, ¿verdad? No tener ese reto en nuestras propias vidas. Esto es lo que nos habla el dominio propio. Y repitiendo, ¿verdad?, lo que dice Joyce Meyer, del dominio propio le ayuda a hacer lo que no quiere hacer para que usted pueda tener lo que dice que usted quiere tener después. Es una inversión a largo plazo, ¿verdad? Esto del dominio propio. ¿Por qué? Porque nos ayudará a mantener. Si no podemos tener ese dominio, vamos a perder amistades, vamos a perder familia incluso, porque no podemos quedarnos callados, porque decimos, es que a mí si me dicen algo yo le contesto, pero también la palabra de Dios nos dice que tenemos que poner la otra mejilla, y es ahí donde no queremos, es ahí donde se nos olvida que Dios nos dio ese dominio propio. También la palabra de Dios dice que Él es nuestro defensor, mas sin embargo nosotros entramos a querer hacer la justicia por nuestra propia mano. Entonces la palabra de Dios dice que también, entonces Él ya no va a hacer nada porque tú ya hiciste lo que creíste conveniente. Entonces
nuestro defensor, Dios, va a decir, bueno, ya hiciste justicia por tu propia mano, ¿verdad? Y es lo que la palabra de Dios dice. Yo los animo, ¿verdad?, a que si ustedes quieren lograr eso, esa meta que ustedes han puesto en manos de Dios, hermanos, pues hay que pagar un precio. Nosotros decimos, queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestra iglesia, con nuestra familia, pero no queremos pagar el precio. Queremos las cosas fáciles porque estamos acostumbrados a que en este mundo ya todo es fácil. Quieres hacerte rico, y luego los jóvenes quieren ser TikToker en vez de tener un estudio, una carrera. No quieren pagar el precio para una carrera, un título profesional, ¿verdad?, que los respalde. Mas sin embargo se van por la salida fácil que les ha puesto el mundo, y ser TikToker y hacer tonterías para agradar al mundo, aunque no agraden a Dios, ¿verdad? No estoy hablando en general. También sé que hay buenos youtubers y eso, que hacen las cosas, cristianos, ¿verdad?, que dedican a su vida también a transmitir mensajes buenos, ¿verdad? Pero en la mayoría, pues no es así. Entonces, y lástima, ¿verdad?, que haya tanta gente con mucho talento desperdiciado porque toman una salida fácil. Entonces, si usted quiere ver la llenura del Espíritu Santo en su vida, hay que pagar ese precio. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Pues principalmente de rodillas, en oración, en ayuno, recordando ese versículo, ¿verdad?, de presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué tan difícil se nos puede hacer presentarle un ayuno a Dios? ¿Por qué? Pues porque ponemos pretextos de que se me olvidó que hoy iba a ayunar, o si no, ya estamos desayunando, ya estamos haciendo esto, lo otro, y ya no lo hacemos, lo dejamos para después, y ese después pasan 2-3 meses y sigue esperando para después. O sea, queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios, queremos ver a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo convertido, pero cruzados de brazos esperando a ver a cuándo nos cae el milagro. No se puede, ¿verdad, hermanitos? Necesitamos ese desafío y negarnos a nosotros mismos para lograr eso que nosotros queremos. No es fácil. Yo creo que a ningún predicador que nosotros podamos reconocer en una televisora y decir, no sé, a ver, el hermano... Fácil. ¿Mande? Fácil llegó a su lugar. Ajá, decimos fácil llegó, o dinero. No, hay hermanos que salieron de la nada sin dinero y han llegado a posiciones altas, ¿verdad? Pero todo es para la gloria de Dios. Les ha costado. Y no es diferente para nosotros. Queremos algo, hay que pagar un precio, hay que sacrificar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro todo, para lograr esa meta que anhelamos. Si usted se identifica con este egocentrismo, con este obstinado, con este ultrasensible, yo les pido que vayan en oración a Dios y le digan a Dios que necesitan ayuda, porque ahí está Dios dispuesto a ayudarnos para todo aquel que lo necesite. Y poner nuestras cargas, dice la palabra, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, los que ya no pueden más. Entonces es ahí donde nosotros sacrificamos nuestro tiempo, ¿verdad? 15 minutos, 20 minutos, 1 hora y más, porque hay hermanos que se avientan hasta 2 horas de oración y mis respetos, ¿verdad? Entonces, ese dominio propio, recuerden que ya lo tenemos, ya está en nosotros. Que no lo querramos ejercer, que pongamos pretextos para no hacerlo, pues ahí cambia. Mas sin embargo, Dios ya nos los ha dado, no nos dio ese espíritu de ser cobardes, de retroceder, de mirar atrás, ¿verdad? Sino nos ha dado ese espíritu de poder y de amor también, dice, ¿verdad? Porque el amar a una persona te va a llevar a hacer ese sacrificio en oración, te va a llevar a hacer ese sacrificio de ayuno, de ofrenda, ¿verdad? De ofrenda en agradecimiento, ¿verdad? En petición, en oración o en ruego, ¿verdad? Que clamemos a Dios. Dice la palabra también de Dios en 2 de Pedro 1:16. Al conocimiento, ¿verdad? Que ya tenemos, que estamos adquiriendo, ¿verdad? Ese conocimiento, agregarle dominio propio. Y al dominio propio, paciencia.
¿verdad? Van de la mano. Ok, ya estamos ya estamos empezando, ya nos levantamos del sillón para lograr nuestra meta. Ahora que necesitamos añadirle la paciencia, lo que la palabra de Dios dice, y a la paciencia, piedad. Así es que si gustan leer 2 de Pedro 1:6, desde el versículo 5, y pedirle a Dios que les dé la sabiduría, ¿verdad?, para entenderlo completamente, porque aquí tenemos el tiempo contado, lo tenemos el tiempo reducido. Así es que lo que nosotros les decimos, los invitamos a que ustedes estudien un poquito más de la fe, un poquito más del dominio propio, para que su mente y su corazón sean enriquecidos, ¿verdad?, con algo que realmente valga la pena, porque se nos va el tiempo facilísimo en el Facebook, o en el TikTok viendo los videos, o en Pinterest, que ya también usan ese. Más sin embargo, llevamos leyendo la Biblia poquito y nomás estamos viendo el reloj. No es para todos, ¿verdad? No es para todos, es para a quien Dios hable, ¿verdad? No es para todos. Yo sé que hay unos que se gozan leyendo la palabra, que se alegran, que su espíritu se regocija, ¿verdad?, leyendo, cantando, escuchando alabanzas. Más sin embargo, pues, si es usted, ¿verdad, hermano?, el que está batallando en estas áreas y que decimos, pues, ¿por qué no vemos mi milagro? ¿Por qué no veo la salida a los problemas, verdad? Si usted está atravesando por una situación difícil y le decimos, Señor, ya quiero la salida, ya sácame de esta prueba, ya sácame de este proceso, ¿verdad? Pero sin embargo todo tiene un porqué y Dios lo sabe, ¿verdad? A veces son consecuencias de nuestros propios actos, pero también lo tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Y si es un propósito que Dios te puso para que tú aprendas algo, igual clama a Dios y dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué me tengo que dominar? Tengo que dominar mi carácter, tengo que dominar mi lengua, tengo que dominar aún mis ojos, ¿verdad? Porque igual con los ojos pecamos, ¿verdad? Y con todas esas áreas que usted esté batallando, lo invito a ejercer ese dominio y recordar que Dios le dio ese dominio propio y no olvidarlo, porque lo olvidamos y le digo, llegan ahí las peleas, los conflictos, la pérdida de amigos, o a lo mejor en este tipo de personas, ¿verdad?, obstinados y egocéntricos, no les dejamos de hablar, ¿verdad?, pero sí perdemos como el interés en ellos, porque todo le molesta y decimos, no le puedes decir nada porque ya se ofendió, y entonces ahí están. Mas sin embargo la relación no es la misma, ya queda ese como que no se puede hablar con ese tipo de personas, ¿verdad? Porque piensan que todo es de ellos, todo es para ellos, y el ultrasensible y todo es y ahí están, ¿verdad? Pero sin embargo la relación se va perdiendo poco a poco hasta que llega un punto donde terminan en soledad, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos, por eso venimos. ¿Y por qué lo decimos? Ok, porque también hay gente así, ¿verdad?, en la iglesia que está necesitando, mas sin embargo su situación, su vida los fue llevando hasta un punto donde están solos. Entonces, si hay vida, hay esperanza, dice la palabra, y todas tenemos y podemos cambiar. Si queremos, ¿verdad? A veces decimos árbol torcido jamás se endereza, ¿verdad? Pero eso lo decíamos en el mundo. Ya no somos del mundo, ahora estamos en Cristo, ahora tenemos una nueva oportunidad, ahora tenemos una nueva visión de lo que Dios nos ha dado. Entonces, aún hay esperanza, dice la Biblia. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el mundo te dice árbol que nace torcido jamás se endereza, la palabra de Dios te dice, mientras hay vida, hay esperanza. Si tu hijo, si tu esposo aún no están en los pies del Señor, no pierdas la fe, porque tú no sabes en qué manera Dios lo va a tratar. Ahí en el mundo donde él ande, Dios lo va a jalar, ahí Dios le va a hablar, ahí Dios va a ser instruido, ¿verdad? Con paciencia, con amor. Pero pues le digo, a veces también Dios nos habló con paciencia y con amor y no entendimos hasta que nos pasó una situación donde dijimos, no, pues sí, hay que ir, hay que aceptar, hay que tener ese reencuentro con Dios. Y entonces, pues ahí está Dios dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos, a mamá, papá, que nos escuchas, ¿verdad? Yo les pido que no se vayan, ¿verdad? Si ya prendieron la radio por casualidad y nos están oyendo, o el Facebook, quédense, porque hay palabra de Dios para ustedes, hay palabra que puede marcar un antes y un después, ¿verdad? Con la gloria de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo los invito a que se queden, a que sean bendecidos, ¿verdad?
con esta palabra, que no solo es para ustedes, también es para nosotros. Dios nos habla también a nosotros en base a esta palabra, porque a veces vemos a un predicador y decimos, él ya tiene dominado ese dominio propio, pero no, hay muchas áreas, ¿verdad?, que no podemos estar controlando una situación de nuestra vida, más sin embargo hay otras que se nos salen de la mano, ¿verdad?, y no podemos controlarla. Entonces ahí es donde Dios nos habla a todos por igual, ¿verdad? Nomás es cuestión de disponer nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y si Dios te está diciendo, oye, tienes un ministerio, Dios te dio una promesa, Dios te dio un anhelo en tu corazón, hay que recordar que hay que pasar ese camino de el proceso del dominarnos a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos y decir, ahora sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, entonces claro que Dios tiene el dominio y claro que Dios nos puede ayudar a tener esto para alcanzar las metas que Dios estableció para nosotros. No se desanimen, ¿verdad? Si ustedes tienen una cualidad, ¿verdad?, que los impide, sin embargo, anímense, tomen ese reto, tomen esa disciplina, tomen ese desafío para alcanzar lo que Dios quiere, ¿verdad?, para ver la gloria de Dios manifestada. A veces decimos, es que antes sí se manifestaba y antes había sanidades poderosas y antes había esto y el Espíritu Santo se movía y podemos escuchar tantos testimonios tan maravillosos, mas sin embargo, el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén, amén. Su poder ahí está, ¿verdad? Pero a veces no sabemos cómo hacer lo que Dios se manifieste, ¿verdad? O a veces nuestro corazón no está dispuesto o no está preparado para recibir ese tipo de poder de Dios. Así es que, más sin embargo, Dios aún quiere hacer milagros, Dios aún quiere manifestarse y hacernos ver cosas grandes, porque dice, a los jóvenes les voy a dar visiones y a los ancianos les voy a dar sueños, pero hay que atravesar eso, hay que pagar ese precio, ¿verdad? Y no va a ser fácil, porque ¿qué ha sido fácil? En el mundo aprendimos muchas cosas malas, ¿verdad? Y ahora que estamos aprendiendo, ¿verdad?, en caminos de Dios, no se trunque su enseñanza que Dios le está dando. No diga, ya hasta aquí ya es lo que Dios me mostró. No, usted anhele más de lo que Dios le puede dar. Usted anhele más, dígale, Señor, muéstrame aún más de lo que yo sé, ¿verdad? Porque nunca va a ser suficiente para nosotros, ¿verdad? Una vez conociendo el poder de Dios, nunca va a ser suficiente para usted, siempre vamos a anhelar más. Y qué glorioso día, ¿verdad?, cuando estemos en el cielo y digamos, aún me faltó mucho por conocer, aún me faltó mucho por saber y desperdicié mi tiempo. Sin embargo, hoy es el tiempo y es la hora, ¿verdad? Hay que aprender, hay que pagar ese precio, les repito, les recalco, pagar ese precio por nuestro Dios, por nuestra familia, por nuestro todo, por nuestras metas, nuestro deseo. Si usted tiene un negocio propio, ¿verdad?, y quiere seguirlo echando adelante, hay que pagar ese precio, hay que hacer todo lo posible, ¿verdad?, y ponerlo en las manos de Dios en todo momento. Bueno, que la gloria sea para Dios, hermanito, no le cambie, síganos escuchando. Aquí sigue la hermanita Ruth. Y aquí estamos, ¿verdad? Dios me los bendiga. Amén, amén. Así es. Tema muy, tema muy, muy interesante, ese tema del dominio propio y muy necesario, más que nada muy necesario, porque... Así es. Tema muy, Ay, una disculpa. Tema muy interesante, muy importante el dominio propio, ¿verdad? Porque ahorita que lo mencionaba la hermana Angélica, yo recordaba varias historias de tiempos pasados y cómo uno va aprendiendo del dominio propio, ¿verdad? Conforme, como dices tú, es algo que hay que ejercer porque ya nos fue dado, ¿verdad? Desde el momento en que venimos a Cristo en arrepentimiento, ¿verdad? Y fuimos salvos, ya nos fue dado. De hecho, todas las promesas de Dios nos han sido dadas. El asunto nada más es creerlas y sentir que son posibles en nuestras vidas. Y esta parte del dominio propio me venía ahorita a la mente cuando muchas de las veces nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Yo pienso que yo creo que la mayoría, nadie hemos exentado esas situaciones, que como a veces echamos a andar ese dominio propio, a veces sin darnos cuenta, a veces pidiéndole a Dios también antes de, porque se me venía a la mente
ya ven todos los empleados de gobierno, ¿verdad? Esas dependencias de gobierno, muchas de las veces sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero con tratos muy desagradables, a veces con malas caras. Y pues toda la gente, ¿verdad? Que llega necesitada, ¿verdad? Llega necesitada de ese servicio que ellos están prestando y pues llega uno ahí con lo que necesita uno sacar adelante, ¿verdad? Cualquier situación, cualquier trámite, cualquier recibo X, donde sea que haya estos empleados de gobierno y muchas veces lo que recibimos, ¿verdad? Pues es algo contrario a lo que estamos esperando, es algo fuerte, es algo a veces hasta ofensivo. A mí me ha tocado ver cómo hay personas que ofenden mucho a los adultos mayores, cómo los tratan mal y cómo el dominio propio ahí toma el control en nuestras vidas para poder llevar a cabo el asunto más tranquilamente, más capaz, ¿verdad? Capaz de que se realice, porque somos muy dados, ¿verdad?, a reaccionar. Somos muy dados a reaccionar más cuando nos ponen una mala cara, cuando nos dan una mala atención, cuando nos dan un mal recibimiento. Somos muy dados a reaccionar y a hacer un juicio que no debemos, ¿verdad? Porque, no, pues por su mala cara, ¿no? Pues así, ha de estar de amargado, así. Y se los digo por experiencia propia, porque mi cara fue fue asunto de muchos comentarios así, expresamente, ¿verdad? De decir, no, pues con esa cara, ¿verdad?, qué amargura de traer, o con esas palabras, pero porque nos pasa, ¿verdad? Fuimos acarreados allá en el mundo por tantas y tantas cosas, ¿verdad? A veces tanta contaminación, tanto mal comentario, que a veces hasta no lo creemos, ¿verdad? Ahorita me recordó la frase de nuestro pastor, un saludo a nuestro pastor Héctor Bustamante, que dice su cara de limón, ¿verdad? Que muchas de las veces cargamos con esa cara de limón creyendo que andamos en la naturaleza normalitos y no es cierto, o sea, no estamos ejerciendo ese dominio propio para actuar conforme a lo que Dios quiere, a reaccionar conforme a las situaciones que estamos enfrentando o a los servicios que a veces estamos pidiendo en algún lugar, la información que nos acercamos a pedir en determinado módulo, todo ese tipo de cositas. No, en el IMSS no se diga, ¿verdad? El IMSS, Dios los bendiga a todos. Pero sí, son muy dados a tratar de cierta manera a todo el derechohabiente, ¿verdad? Y como hay gente que pues prefiere mejor evitarse problemas, ¿verdad? Se queda callada, se doblega, baja la cara y pues obedece a lo que se le dice. Hay gente que verdaderamente en el momento reaccionamos por esa corta chispa que tenemos, esa corta mecha, y que luego nos enchispamos, pero sí es muy importante que antes de llegar, ¿verdad?, a alguna situación que vayamos a enfrentar, algún trámite, algún módulo, que una información antes, es muy importante pedirle a Dios que obre en esa situación, primeramente con nosotros y después con las personas en donde nos vamos a parar, ¿verdad? Cómo vamos a ser recibidos, cómo vamos a ser informados, de qué forma vamos a ser tratados, porque yo he visto que Dios obra en eso, ¿verdad? A veces puede uno decir, no, pues es que son detallitos, es lo natural, es lo de la vida, es lo común, ya estamos acostumbrados. No, pero aún en esos detallitos Dios obra, aún en esas situaciones Dios también está en control y es muy padre cuando uno le pidió a Dios y uno se convenció de que Dios iba a obrar y uno se va tranquila y cuando menos piensa ya hasta la sonrisa de la empleada, ¿verdad? Es lo que la recibe a uno y uno se queda sorprendida, ¿verdad? Porque pues, es una reacción que uno no esperaba, pero pues Dios es el que hace posible ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas respuestas, esos tratos amables y pues tengamos mucho cuidado también nosotros, ¿verdad? Porque también por medio de nosotras que tengamos nuestro semblante, ¿verdad? Se supone que estamos agradecidas de un Dios poderoso que tenemos, estamos agradecidas por todo lo que ha hecho en nosotros, por esos cambios, ¿verdad? Porque como les digo, yo fui muy dada a reaccionar a ese tipo de conductas de la gente, ¿verdad? Porque pues no es justo, pues cómo me va a tratar así, o sea, pues quién se siente, quién es, y pues no, también yo quién soy, ¿verdad? Para juzgar, para hacer juicio, para criticar, pues no, simplemente doblegarnos y sí ejercer el dominio propio, ser respetuosos y pedírselo a Dios primeramente, ¿verdad? Antes de que vayamos a pasar por alguna situación, algún trámite, lo que sea, porque
cómo es necesario el dominio propio y hasta en nuestras mismas familias, ¿verdad? En nuestro mismo, en nuestro diario convivir con otras familiares que pues simplemente no tienen el dominio propio y se alteran y es ahí donde uno a veces sirve como de referee, ¿verdad? Porque Dios está tratando ahí en esas situaciones, en esas reuniones y pues tener muy presente, ¿verdad? Que todo esto que la hermana Angélica, que nos acaba de explicar, pues sí, es muy cierto y que ese carácter, ¿verdad? Que a veces nos descontrola, someterlo al dominio de Dios, a lo que ya nos fue dado y sacarlo adelante. Y pues ahora este tema que yo les comparto se llama Caminemos en Arrepentimiento. Está interesante porque también seguimos hablando de los hijos, ¿verdad? Esto viene aplicado igual a grandes, ¿verdad? Adultos y hijos y niños, pero aquí en la autora nos habla sobre el arrepentimiento que los hijos deben de conocer, deben de mostrar, porque nos da ejemplos de cómo debemos enseñar a nuestros hijos a reconocer el pecado, ¿verdad? Nosotros ya se nos fue explicado, ya se nos fue dada esa salvación y obviamente que a los niños también que vienen a Cristo, también nosotros estamos forzadas a hacer bendición, a ser ejemplo para nuestros hijos, pero también hay que enseñarles algo que no se va a dar nada más porque sí, sino el hecho de que los niños aprendan a reconocer su pecado, su maldad, aunque todos decimos, no, son niños, son inocentes, ¿verdad? Ellos no tienen culpa, ellos no, hay niños que, ¿verdad?, que ya sabemos, que notamos que hacen cositas así con malicia, y tenemos ahí que nosotras intervenir, ¿verdad?, en esas situaciones. Hay otros niños que en su naturaleza, ¿verdad?, también cometen algún pecado, pero ellos no se dieron cuenta, ¿verdad?, porque si no han sido instruidos, ¿verdad?, si no han sido enseñados, no se dieron cuenta. Y muchas de las veces cuando un niño que hizo alguna travesura, y ahí viene uno como papá, como mamá, y pregunta, ¿verdad?, ¿quién fue? Y pues no, nadie fue, nunca aparece el culpable, ¿verdad? O fue mi hermanito, o fue siempre, ¿verdad?, echando culpas en otras partes. Pero hay que enseñarle a este niño, a esta niña, y no solo de pequeños, sino también ya de más grandes, ¿verdad?, aunque ya estén adolescentes, no importa, hay que venirles a traer esa instrucción, esa enseñanza de que nosotros debemos de reconocer el mal que hicimos, ¿verdad?, en donde nos equivocamos. Como niños, no sabes que, mira, tú fuiste el que hizo esto, tú debes de reconocerlo. El hecho de reconocer uno sus errores y pedirle el perdón a Dios, ¿verdad?, es aquí donde entra caminemos en arrepentimiento, porque nos estamos arrepintiendo de lo que estamos haciendo, cuando conocemos el mal que estamos haciendo. Como niños, ellos desconocen muchas cosas, muchas áreas, y ahí es donde entramos, ¿verdad?, nosotros a estar ahí recalcando, porque esto es algo constante, no nada más es de vez en cuando, estar pendiente de ellos y siendo constantes, porque dice aquí, los niños que reconocen sus errores y lo sienten como para querer cambiar su forma de ser, quiere decir que están entendiendo el mal que hicieron, ¿verdad? Están obviamente ya enseñados. Dice, tienen un rostro diferente también ellos, ¿verdad? Diferentes al que ya está cargando ahí con el pecado, que lo está ocultando, que se hizo el yo no fui, ¿verdad? Y se da cuenta que en su interior, bueno, no se da cuenta en su interior, pero, o sea, todos sabemos cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Todos sabemos cuando hacemos algo mal, y ahí lo traemos, pero si no se lo exponemos a Dios, eso va siendo el principio de todo aquello que se va formando para llegar a niveles grandes y tremendos, en donde después ya pesan las consecuencias, ¿verdad? Dice, la confesión y el arrepentimiento son dos principios de vida que debemos enfatizar en nuestros hijos. Que aprendan a confesar, ya aceptaron su error, ya aceptaron el mal que hicieron. Arrepentirse, segundo paso, ¿verdad? Pedir perdón a Dios, y no pasa nada, porque aquí dice la palabra que Dios nos perdona. Aquí precisamente la palabra en Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que Él tendrá compasión, ¿verdad?, y será amplio en perdonar. Aquí lo dice el hombre, aquí no dice el niño, ¿verdad? Aquí dice el hombre, pero como nosotros somos los que estamos instruidos en principio, ¿verdad?, en principio, de aquí
va hacia los niños. Entonces, si nosotros estamos llevando a cabo esto de abandonar nuestro camino impío, porque sabemos, estamos reconociendo el mal que estamos haciendo, entonces dice, los pensamientos, dice, y vuelva hacia el Señor. Entonces nosotros ya nos fue recibido, ¿verdad? Entonces ya nos dimos por entendidos, ya reconocimos, ya sabemos lo que está mal, entonces nos dedicamos ahora a que los niños lo entiendan, a que los niños lo lleven a cabo. Dice, aquellos niños que no reconocen, dice, el pecado no confesado, dice, crea una pared entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque se va acumulando, no está reconociendo, se va acumulando, y el pecado, la maldad, las malas obras, ¿verdad? Por muy pequeñitos y pues sí, ¿verdad? Se va uno separando de Dios. ¿Por qué? Porque ahí va creciendo esa barrera donde ya después, pues queremos venir a arrepentirnos, ¿verdad? Pero ya estamos pagando consecuencias. Entonces ya queremos que Dios nos libre de todo mal y nos libre de las consecuencias y nos libre de aquello, pero o sea, en su momento no hicimos lo correcto, lo primero, ¿verdad? El primer paso que acabamos de mencionar, la confesión. El segundo, el arrepentimiento. Entonces dice, el arrepentimiento, que literalmente quiere decir dar la espalda y no volver a hacerlo de nuevo, dice, se manifiesta cuando el niño admite, yo lo hice, lo siento, no lo volvería a hacer. Dice, si el pecado no es confesado ni se muestra este arrepentimiento, dice, el niño no puede ser libre de la atadura que lo anterior provoca. O sea, ya se va formando una atadura, ¿verdad? Desde ese momento, y que si nosotros como padres lo dejamos, lo tomamos muy a la ligera, sí, así va a ser, ¿verdad? Por mucho que nosotros reconozcamos dónde está el mal, porque a veces también yo he conocido, y también experiencias propias muchas de las veces con los jóvenes, ¿verdad? Supimos que cometieron un error, les llamamos la atención en su momento, pero no hubo cambio en ellos, ¿verdad? No hubo arrepentimiento. Entonces uno muchas de las veces no puede estar obligando a los hijos, uno no puede estarlos queriéndolos someter forzosamente, ¿verdad? Pero lo que le corresponde a uno es nada más dejarlos en manos de Dios, ponerlos en oración constante para que llegue el momento, amén, sí, para que llegue el momento del arrepentimiento de ellos, ¿verdad? Porque cuando ya son jovencitos, son jóvenes un poquito más grandes, pues igual siguen cometiendo situaciones desagradables delante de Dios, ¿verdad? Que no les gusta reconocer, pero uno siempre tiene que estar en la posición de hacerles ver el mal, por muy chicos, medianos, grandes que estén. Uno está con todo el compromiso delante de Dios de hacerles ver el error, ¿verdad? Porque también uno ya pasó por ciertas circunstancias, porque también uno ya pagó consecuencias, porque también uno ya vivió ciertas situaciones. Entonces nuestro deber primeramente delante de Dios es venir a hacerles notar, aunque ellos como jóvenes lo sepan, pero venir a recalcarles en dónde está el error, ¿verdad? Dónde está la equivocación y lo que deben de hacer. Y más que nada, ¿sabes qué? Mira, si no te arrepientes, esto va a traer consecuencias. Todo este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos, este tipo de acciones malas, viene a traer consecuencias tarde o temprano. Entonces, cuando ya están las consecuencias encima de uno viviéndolas, es cuando uno dice, ay Dios, ahora sí, por favor. Entonces ya es cuando se acuerdan de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde cometemos el error, porque debemos enseñarlos desde que pequeños a confesar el pecado. Dice, esta autora dice, nos platica aquí, dice, ese aborrecimiento propio por el pecado no confesado y la ausencia de arrepentimiento también es parte de nuestra porción, dice, y una de sus manifestaciones es una pobre imagen de sí mismo. Dice, tales sentimientos de fracaso y de culpabilidad causan destrucción en las vidas de nuestros hijos. Dice, si no son enseñados a confesar y arrepentirse a su debido tiempo. Dice, ella aquí nos platica, dice que recuerda ahí una situación entre sus hijos y como ella se mantenía orando, ella se mantenía pidiéndole a Dios que le revelara, ¿verdad? A veces nomás con ver la carita de sus hijos, ¿verdad? Ya sabía que algo no andaba marchando bien, entonces decía, Señor, revélame antes de que yo le tenga que ir a preguntar qué pasa, porque me lo va a negar, ¿verdad? Ya típico de los niños, ¿verdad? Y decía ella, dice, yo les decía, eso es porque yo le pedí a Dios que me revelara cualquier cosa que necesito saber, dice, y el Espíritu Santo tomaba el control, dice, y él me lo dice, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y ustedes me están negando, ustedes me están ocultando algo, dice, y yo siempre me basaba, dice, en la oración, dice, tenía como régimen, dice, estar orando por ese tipo de revelación, que en una ocasión, ¿verdad? Hablamos de revelación, de que ella lo pedía para saber qué andaban haciendo sus hijos, ¿verdad? Dice, el pecado tiene un efecto tóxico,
Creo que eso, pues la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos y ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Dice, la falta no confesada, dice, nos agobia, distorsiona y oscurece nuestra imagen. Yo creo que muchas de las veces, ¿verdad? Hay rostros que por más que uno quiera evitar preguntar, yo creo que casi te hablan, ¿verdad? Con la mirada, sí, demuestran, pues que algo, ¿verdad? No está yendo bien, no está marchando bien, pero no necesariamente porque estén en constante pecado y queriendo hacer mal, sino simplemente, ¿verdad? Se han equivocado y muchas de las veces la culpa no los deja venir a Cristo. La culpa, el enemigo siempre va a poner una traba, ¿verdad? A hacerte sentir culpable, ¿sabes qué? Mira, ya no eres digno, ya ni pidas perdón, porque tú te la pasas una y otra vez pidiendo perdón y nomás no cambias. Esa es la primera artimaña ahí del diablo, ¿verdad? Para entorpecer y ensombrecer nuestra mente. Pero de todo lo que hacemos, de todo error, de toda equivocación, somos libres de perdón cuando venimos al genuino arrepentimiento con Dios, porque ahí dice su palabra que está presto a perdonarnos, nos escucha, porque si confesáramos nuestros pecados, dice, Él es justo para perdonar, ¿verdad? Entonces dice, la falta no nos agobia, nos distorsiona nuestra imagen, dice, pecado confesado y corazón arrepentido trae luz, vida, confianza y libertad. Y qué importante, ¿verdad? Porque es como debemos vivir, para esto Dios nos creó, para vivir en vida, en confianza y en libertad con Él. Dice, ningún niño es perfecto y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Las mamás que hemos tenido 2, 3, 4. Dice, necesitamos pedirle a Dios que nos revele, ahí viene la parte que les mencionaba, ¿verdad? Que exponga, que traiga a la luz cualquier tipo de pecado oculto, ya sea desde el más pequeñito, siendo pecado, no importa el tamaño, es pecado, ¿verdad? Pequeño, mediano, grande. Dice, no importa. Dice que se haya enraizado en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Y enseñarles que Dios les va a perdonar, que primeramente, si hay alguien que Dios perdona primero que a nosotros, pues a los niños, ¿verdad? Por su inocencia y porque los niños, así es, porque los niños son los hijos de Dios. Dice, y de modo que podamos lidiar con eso de inmediato y no posteriormente cuando las consecuencias sean mucho más serias. Es de lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Cuando ya las consecuencias ya se están pagando, ya está sobre de nosotros las situaciones desagradables, ¿verdad? Ya estamos viviendo aflicciones, tribulaciones, pero ¿por qué? Por nuestras malas acciones, ¿verdad? Por no haber hecho las cosas correctamente, por no haber sacado nuestros pecados a la luz, por no haber pedido perdón en su momento y por no arrepentirnos de lo mal que hacemos, porque a veces decimos, no, pues es que si yo consideré que eso lo hice bien, pues debe de estar bien. Si yo considero, si nos vamos a avanzar en nuestra propia opinión, pues estamos errados, ¿verdad? Siempre vamos a estar errados y nosotros tenemos que basarnos en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que Dios quiere de nosotros. Dice aquí, podemos también asegurar, que cualquier pecado oculto en nuestros hijos con el tiempo se manifestará de alguna forma no deseada. Dice, por eso el momento de actuar es ahora. Amén. ¿Sí? Estén nuestros hijos de la edad que estén, ¿verdad? Hayan cometido lo que hayan cometido. Si tu hijo está preso, ¿verdad? Y cometió algún delito mayor, menor, no lo sé, igual de cualquier forma, es tiempo, ¿verdad? De hablarle de Dios y decirle, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar porque Dios perdona cualquier pecado, ¿verdad? Para Él todos son iguales, para Él no tiene diferencia, ¿verdad? El que asesina como el que miente. Entonces, estamos expuestos a caer. Claro que sí estamos expuestos, pero estamos confiados, tenemos la esperanza, ¿sí? En el que todo lo puede, en el que todo lo hace nuevo, en el que para Dios no hay nada imposible, y de ahí mismo donde se encuentra el hijo en la aflicción, en la tribulación, en la situación adversa, ahí es donde uno como madre, ¿verdad? Les habla, le pide a uno a Dios que los restaure, ¿verdad? Que los traiga al arrepentimiento, porque habemos muchas madres que estaremos conociendo de Dios y estamos tratando de seguir adelante, pero tenemos hijos que son jóvenes, ¿verdad? Y que se equivocan y que ahorita, precisamente porque son jóvenes, dicen, no, pues todavía no es mi tiempo con Dios, ¿verdad? Al rato, porque ahorita quiero vivir mi juventud, y es ahora precisamente cuando debieran estar alertas, deberían de estar metidos con el Señor, porque sí, amén, porque precisamente si nosotras hubiéramos llegado en la juventud a los pies de Cristo, ¿verdad? Otras cosas hubieran sido, ¿verdad? Otra situación hubiera sido nuestra vida, nuestro caminar. Entonces, para todos aquellos jóvenes, ¿verdad? Aquellas mamás que tienen esos jóvenes en situaciones
difíciles, en problemáticas fuertes, estamos a tiempo de pedirle a Dios, ¿verdad? Que les traiga su oportunidad de arrepentimiento, que les traiga la salvación, que les muestre. Porque muchos jóvenes en la calle saben que andan haciendo lo malo, muchos jóvenes en la calle saben que no están haciendo lo correcto, que andan en pasos desagradables, ¿verdad? Andan débiles, andan temiendo, unos andan a veces, pues no sé, luchando contra situaciones difíciles, pero aún ahí en medio de todo eso, que las mamás sean preocupadas de esa situación, ¿verdad? Que no lo dejemos a la ligera y decir, no, pues mi hijo no va a cambiar nunca, mi hijo así se la pasó toda su vida, o nunca le pude poner atención porque yo me la pasé trabajando, no importa, aunque se haya sido como haya sido, todavía estamos a tiempo de venir a ponerlos en las manos de Dios y decir, Señor, tú tienes un propósito, y la palabra lo dice muy claro, Dios no quiere que nadie se pierda, y si no quiere que nadie se pierda, quiere decir que hay salvación para todos, para todo aquel que quiere agarrar la oportunidad, para todo aquel que viene al arrepentimiento, para todo aquel que pide perdón, que se da cuenta que estuvo mal, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. Ahí también entra el dominio propio en saber reconocer, ¿verdad? La oportunidad, el saber reconocer estar mal. Somos perfectos. Así es, porque de que vamos a fallar, ¿verdad? Eso no tenga duda, pero de que tenemos un Dios de poder, un Dios que nos respalda, un Dios que nos escucha, que nos perdona, que nos transforma, que restaura nuestras vidas. Como madres estamos llamadas a seguir orando, ¿verdad? A seguir pidiendo por esta revelación para que veamos el pecado de nuestros hijos, ¿verdad? En las amistades, en lo que los rodea, en los pequeñitos, ¿verdad? Estar alerta y que ya vi que hizo, pero no me quiso decir, creyó que nadie lo vio. No, mijo, mire, venga, yo le voy a explicar, usted así, lo que tiene que hacer, usted tiene que estar consciente de que aunque yo no tenga los ojos puestos en usted, Dios sí los tiene. Amén. Entonces Dios está pendiente de cada cosa que usted hace y sabe que usted se porta mal. Entonces usted le debe de agradar a Dios desde ahorita para que el día de mañana no caiga, no tropiece, no vaya a sufrir consecuencias graves de algo que se pudo evitar, ¿verdad? En su momento. Entonces dice, pídele a Dios que descubra cualquier pecado oculto dentro de tus hijos para que no haya un precio físico o emocional a pagar con el tiempo. Dice, el pecado todos sabemos, ¿verdad? Conduce a la muerte. Dice, el arrepentimiento conduce a la vida. Dice, nosotros no confesamos para que Dios se entere de algo o para que algo suceda entre la gente que ya se escuchó que nos confesamos, no. Para empezar, Dios ya lo sabe, ¿verdad? Para Él no hay nada oculto. Dice, la confesión es una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Señor, dejo atrás todo lo que me equivoqué, todos los errores, y a partir de aquí quiero continuar bien, quiero hacer lo correcto, me quiero esforzar, quiero llevar a cabo todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, ya lo supimos, ¿verdad? Es una oportunidad de comenzar de nuevo, de educar a nuestros niños a caminar, no puros, santos y perfectos, porque no va a pasar, pero sí buscar esa santidad que sí, esa oportunidad que sí está a nuestro alcance, gracias a Dios por lo que nos brinda, ¿verdad? Por las oportunidades. Y pues aquí nosotros finalizamos con estos temas, ¿verdad? La hermana Juanita nos habló de la fe, ¿verdad? Que no se pierda esa fe, que siga, ¿verdad, hermana? Sí, así es, lo entrelazamos, así sabemos que es importante tener ese dominio a través de la palabra del Señor. Podemos dominar emociones negativas, pensamientos negativos, actitudes negativas, y si tenemos el dominio propio, podemos entrar en el camino del arrepentimiento, ¿verdad? También sabiendo qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo para nuestra familia, para nuestros hijos, y estar orando por ellos, que vean que hay cosas que no hacemos bien, aunque la intención haya sido otra, pero no las hacemos bien, y no ir acumulando error tras error, sino caminar en arrepentimiento. Es que día con día reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras deficiencias, y vayamos rellenando todo lo que se pueda a través de la palabra del Señor, para que podamos caminar justamente como el Señor quiere. Entonces, hermanos, dice en FBA decimos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria. Quiero que hablemos sobre nuestra victoria, aleluya, que ha vencido al mundo en nuestra fe.
A través de la fe vencemos el obstáculo, vencemos la piedra de tropiezo, vencemos todo porque tenemos fe que hay un Dios atrás de nosotros, un Dios de poder, un Dios de amor, es nuestro abogado, Él es el que levanta la mano por nosotros, el que nos quita la piedra, el que nos quita el obstáculo. Dice, porque la palabra del Señor dice que andamos por fe, no por vista, y ya tengamos en nuestra mente el que sí, el Señor está con nosotros y que viene atrás de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos 18, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, o sea, ahí está la palabra, hermanos, la tenemos aquí en nuestra arma, en nuestra espada, esa es el arma mayor que tenemos. Entonces, pues solamente ya les voy a leer lo que dijo Pablo, ¿verdad? Que dijo, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y esto es lo importante, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria al Señor, que andemos hasta el último momento de nuestra vida, hermanos, que tengamos esto que hoy se dijo aquí en este día, hermanos, ese dominio, ese arrepentimiento y esa fe, hermano, y con ella caminemos, y el Señor nos va a dar la victoria. Amén, amén. Pueblo del Señor. Amén, así es. Queremos orar por estas peticiones. Aquí estamos viendo, leyendo sus necesidades. Aquí tenemos a José Luis, que quiere que oremos por él por fortaleza espiritual. Javier Ornelas quiere que oremos por él también por su carácter, que Dios cambie su forma de ser. Adriana Fuentes también pide lo mismo, ¿verdad? Que Dios la bendiga, que no sea débil, que agarre carácter de dominio propio. Y pues en ellos tres, ¿verdad? Que es algo más o menos similar. Vamos a orar por ellos tres, ¿verdad? Amén. Por José Luis, por Javier Ornelas, por Adriana Fuentes, pues para que Dios obre en ellos, ¿verdad? Porque no es nada imposible. Es algo muy común de lo que todos padecimos en su momento, pero no es nada imposible porque Dios trae al arrepentimiento, ¿verdad? Y trae esos cambios y nos restaura. Amén. Bueno, Padre poderoso, oramos, Angélica. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Señor, nos ponemos, Señor, nos postramos, Señor, delante de ti, Señor. Ponemos a estos hombres, Señor, estas mujeres que claman a ti, mi Señor, por un cambio, Señor. Ayúdalos, Señor, a que con tu palabra, Señor, su espíritu, su mente, su corazón sea renovado, sea cambiado, Señor, y sea instruido, Señor, en tu hermosa palabra, Señor. Bendícelos, Señor, y cuídalos, Señor, en donde sea que estén, Señor. Ayúdalos conforme a su corazón, Señor, sobre esa carga que están pasando, Señor. A lo que es de salvación, traerles salvación, Señor. A los que son de restauración, papá, traerles restauración. A los que son de un cambio de carácter, mi Señor, ayúdalos, Señor, a tener ese dominio propio, mi Señor. A cada uno, Señor, conforme a su necesidad, Padre, los ponemos delante de ti, Señor. Las demás peticiones, Señor, que no alcanzamos, Señor, a poner, Señor, tú las conoces, tú las sabes, Señor. Nosotros vamos a estar orando, Padre mío, en nuestra habitación, Señor, en nuestra iglesia, por toda esta gente que necesita de tu ayuda, Padre mío. Yo te pido, Señor, que seas tú con ellos, Espíritu Santo. Que no los abandones, Señor, que los ayudes a renovarse, Señor, cada día, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que esa palabra, Señor, que entra, Señor, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, hasta nuestros huesos, Señor, esa palabra que cambia, Señor, que entra como espada de doble filo, Señor, esa poderosa palabra, Señor, venga a llenar su vida y su corazón.
que sean de bendiciones ellos, Señor, para la gente que los rodea, que ellos puedan ver el cambio, Señor, la gente que los rodea, que puedan ver el cambio en ellos, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, de lo que tu Espíritu Santo está haciendo. Los ponemos, Señor, delante de ti, Señor, clamamos a ti por ellos, Señor, y sabemos que estas oraciones están delante de ti, Señor, que tú las vas a contestar, Señor. Oramos para que sean pronto, papá, pero solo tú sabes el tiempo, Señor, y la hora, mi Dios. Pero, Señor, están delante de ti, las ponemos delante de ti hoy, Señor. Y te doy gracias por sus vidas. Guárdalas, Señor, guarda sus vidas, guarda su corazón, su mente, guarda todo, Señor, en ellos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ponemos estas peticiones delante de ti, Señor. Amén. Hay una madre que está pidiendo por sus hijos, Fernando y Gabriel, para que vuelvan a los caminos, y también oraremos por ellos, también estaremos ahí pendientes para que Dios los traiga de nuevo, ¿verdad? A su camino, amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y que no les falte la fe a estas sí, mujeres. Amén. Mamás. Así es. Gloria al Señor. Así es. Ya estamos por terminar, ¿verdad? Por despedirnos, hermana Juanita. Sí, vamos a invitar, queremos hacerles una invitación. Tenemos en nuestra iglesia El Shaddai, que está en Ejido San Gavino y Monte Memphis, ampliación Nuevo San Isidro, una tremenda tiempo que vamos a tener con el Señor. Se llama adorando en el monte, 3 horas adorando en el monte, y vamos a tener palabra por la profeta Damaris Ramos, y la alabanza Adonai Ágape, y por el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Queremos invitarlos, van a ser 3 horas adorando en el monte. Yo creo que estamos en tiempos muy difíciles. Los niños, los jóvenes, los estudiantes de secundaria van a entrar a la escuela. Sabemos que hay problema con los programas, que hay muchas cosas que se están oponiendo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que unirnos, los invitamos. Esas son 3 horas para que lleguemos ante la presencia del Señor y sigamos luchando por nuestros hijos, por nuestra familia que no ha creído en el Señor. Aleluya. Es una invitación que se les hace de parte de los pastores Bustamante. Sabemos que la profeta Damaris Ramos trae palabra fuerte, palabra de vigor, palabra de entusiasmo. Entonces queremos que nos acompañen. Aleluya. A las 7 son 3 horas, 7, 8, 9, 10. Aleluya. Es el 9 de septiembre, exactamente, perdón. El 9 de septiembre tienen ustedes la invitación. Dice la palabra del Señor que vamos a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya, eso lo dice primero de Pedro, y queremos que el Señor alcance a todo el que no ha sido alcanzado con su poder, aleluya, con su amor y con su misericordia. El Señor los bendiga. Amén, amén, y les damos gracias, gracias por escucharnos. Esperemos estos temas hayan sido de bendición, ¿verdad? Les dejamos un saludo de nuestra pastora Raquel Bustamante, que tuvo que salir fuera de la ciudad, pero está de corazón y mente con todos nosotras, con ustedes, y estaremos orando por estas necesidades, todo lo que resta de las semanas, y pues le damos las gracias, ¿verdad? Las gracias por estar aquí con nosotros. Angélica, nos despedimos. Nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero si Dios quiere, ¿verdad? Nos esperamos aquí el próximo viernes en punto de las 9:45 y por más horas de bendición, ¿verdad? Aleluya. Que Dios nos los bendiga, nos los guarde. Amén. Y no olviden la palabra de Dios, ¿verdad? No olviden que Dios les dio autoridad, que Dios les dio poder. Aleluya. Y que Dios contesta. Que Dios contesta. Dios obra, transforma vidas. Dios les cuide. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.